Bendiciones para todos en esta preciosa tarde. Un saludo, reitero pues, para todos en el nombre del Señor Jesucristo, para todos los hermanos y amigos de la IPUG El Triunfo, aquí en la ciudad de Medellín, para los que están conectados, que ya sabían la programación, conocían previamente. Vamos a celebrar la devocional en el nombre del Señor Jesucristo. Un saludo muy especial para Freddy también, lo queremos mucho, hermano. Estamos esperando que coja fuerzas y siga el Señor. También a Luz Ángel Agudelo, también un saludo para la hermana María Eugenia, un saludo para todos los que se están conectando. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor, a la hermana Alice, a Luisa Fernanda, a Nubia Moreno y a todos los que están ingresando en este momento. Vamos a permitir que vayan llegando y se vayan anexando con nosotros. Qué bueno es que podamos disfrutar estos minutos. Realmente lo que nosotros hacemos por estos medios son devocionales, para que podamos asistir de una manera a las personas, a los hermanos que Dios me ha permitido administrar, y a los demás que van llegando también y se conectan, porque en el internet eso es una red, una vía muy amplia para todo aquel que quiera de parte de Dios recibir bendición, recibir consejería, recibir la palabra, pero lo más importante es que la aplique para su vida. Eso es lo que realmente nosotros nos ha interesado a través de estas transmisiones, que usted pueda comprender y nosotros los hijos de Dios podamos continuar. ¿En qué? En lo que es vivir como hijos de Dios. Esta es la manera que Dios nos ha establecido para que nosotros vivamos como sus hijos. Qué bueno, pues yo les dije que íbamos a leer la palabra del Señor, pero vamos a hacer una oración inicialmente. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo. Hay algunos hermanos que están enfermos ahí en la IPUG del Triunfo. Vamos a orar por la hermana Otilia, que le hicieron cirugía esta semana. Vamos a orar también por el hermano Felipe, que los que lo conocen, hermano Felipe Sánchez, los que lo conocen saben que él está con una dificultad en su cuerpo y se le ha querido despertar nuevamente esa situación de esa enfermedad. Esperemos pues que Dios use los medios y puedan hacer intervenir sobre su vida en lo que es necesario, y que si Dios quiere hacer un milagro, que lo haga en la vida de nuestro hermano, y en eso es nuestra confianza. También vamos a orar por los otros hermanos que no se pueden conectar por ninguna manera, ningún medio, no tienen la capacidad, algunos ni celular tienen, a la distancia, y de una manera pues diferente los hemos estado acompañando y asistiendo, y esperamos pues que el Señor, pues que Él es el pastor de todos nosotros, Él sí sabe que realmente están bajo su cuidado, pero realmente a nosotros nos interesa es esto. Como pastor que Dios nos ha puesto en la IPUG del Triunfo, poder nosotros asistir de la mejor manera al rebaño que el Señor nos ha entregado. Vamos a invocar pues el nombre de Jesús. Les invito, vamos a orar por las personas que les he dicho. También vamos a orar por algunos que vamos a bautizar prontamente. Estamos dándole doctrina a un buen grupo de personas. Ellos han venido entendiendo, están estudiando, y esperamos pues que Dios siga confirmando su palabra sobre todo ellos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Padre Santo, en este momento invocamos tu nombre, porque tuyo es el poder y la gloria, Dios mío. Te invocamos, Señor, porque tú nos has permitido y nos has enseñado que es en el nombre de Jesús que se pide, que es en tu nombre, Señor, que nosotros confiamos y que estamos esperando, y que es tu nombre revelado a nosotros para encontrar nuestra salvación y nuestras soluciones de vida. Ponemos nuestra voluntad en tus manos, ponemos a todos los que se están conectando y están conectados con nosotros. Bendíceles de la manera que ellos necesiten, Señor, en sus necesidades, preocupaciones. Si les hace falta algo material, Señor, busca los medios como siempre lo has hecho, y provéeles el bienestar a todos los que necesitan, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bueno que entremos en materia. Me gusta mucho la melodía que estaba escuchando, y que yo creo que todos estábamos escuchando, más cerca de Él. Y hoy quiero hablarles de una manera que podemos estar demasiado cerca del Señor. Y qué bueno que leyéramos el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, el versículo 1 y 2. San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Para todos los que deseen leer la palabra del Señor,
y vamos a leerlo. San Juan capítulo 1 versículo 1 y 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Repito pues, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Si Dios nos permite, vamos a hablar de algo que lo hemos titulado el verbo. El verbo. Y vamos a comenzar con una ilustración aquí. Yo les voy a preguntar, ¿alguien ve mis palabras? ¿Ve mis palabras? ¿Las ve? Yo creo que nadie ve mis palabras. Nadie las ve. Pero si yo empiezo a armarles a través de mis palabras una idea y un propósito, entonces si usted escuchando mis palabras va tomando forma y va haciendo forma a lo que yo les quiero transmitir. Esa es una de las manifestaciones que Juan, el evangelista, o Juan el apóstol, Juan el siervo del Señor, Juan el amado de Dios, según la palabra del Señor, el amado de Jesús, nos está enseñando en su primera evangelio y nos está diciendo: en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es la palabra, y que Jesús, al ser la palabra, pues no es una palabra desordenada, no es una palabra incoherente, no es una palabra de pronto dicha por decir. Que Jesús es un conjunto de ideas, un conjunto de propósitos, y que a través de eso Dios lo convierte en algo que lo podemos llamar un anhelo o un deseo. Entonces hay un deseo en Dios de manifestarse a nosotros al ser el creador. Hay un deseo en Dios de manifestarse en nosotros, repito, pero quiere mostrarnos esa idea y quiere mostrarnos cómo se cumple ese propósito de esa idea. Porque, repito, Dios tiene un propósito. Así que para todos ustedes quiero decirles que el verbo tiene unos propósitos para todos nosotros. Y quiere mostrarnos a través de la palabra del Señor cómo se pueden cumplir esos propósitos. Mire, yo estoy convencido de que hay personas que no ven la hora de que esto termine para seguir a su vida cotidiana, para seguir haciendo lo que por costumbre están haciendo. Y no es de mi interés venir a cuestionar a nadie, no es de mi interés, no me interesa. Pero sí es de hacerles saber a todos ustedes que si están conmigo en este momento, es bueno que reflexionemos, porque cuando hay una idea de Dios en nosotros y cuando hay una idea de Dios sobre el mundo entero, yo lo he dicho en muchas otras transmisiones, Dios para el mundo a través de este virus. El virus no lo crea Dios, pero Dios lo permite para que pase. El virus no lo crea de pronto, no sé, muchas otras cosas, pero lo que Dios sí ha permitido es que nosotros reaccionemos, reflexionemos y entremos en razón con base a todas las situaciones. La gente, mientras estaba saliendo a la calle, mientras estaban reclamando derechos, mientras están exigiendo tantas cosas, el Señor los manda para sus casas, tranquilamente. Y el que no se fuera para su casa, o se iba para una cárcel, o se iba para, de pronto, el hospital, o se iba para la tumba. Así de sencillo. Y es lo que Dios quiere mostrarnos, así como el propósito de lo que nos tiene a todos encerrados y nos tiene ocupados en estos medios. Porque Dios hasta en los medios se ha metido a decirle a todo el mundo: venga, ojo, yo estoy aquí, no se les olvide, yo soy Dios. Y a través de ese lenguaje, Dios quiere mostrarnos algo a nosotros. Así como las personas tienen propósitos de vida, así como las personas tienen ideas de vida, así como las personas tienen deseo de vida, Dios también lo tiene. Y por eso Juan nos lo expresa: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí ven? Entonces, de la misma manera, el verbo, el lenguaje, Dios lo ha dejado transcrito, lo ha transmitido a través de la palabra. Y a través de la palabra nosotros encontramos lo que vengo diciéndoles previamente. Así como muchas personas tienen sus propósitos, Dios también tiene los suyos. Así como muchas personas tienen sus ideas, Dios también tiene la suya. Y así como muchas personas tienen deseo, Dios también tiene el suyo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Realmente el deseo de Dios es que nosotros seamos como Él es. Y para nosotros poder ser como Él es, necesitamos entender la palabra del Señor, porque la palabra es el verbo de Dios. En cierta medida yo lo expreso mucho, muy frecuentemente, como Jesús en los evangelios, Él transmite y dice: mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Por eso el Señor está manifestando eso. Y mire lo que el escritor a Hebreos, en su escritura, Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12 y 13. Para los que me quieran ayudar ahí y copiar Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, agradeciéndole a todos los que están conectados con nosotros
en este momento. Quiero mostrarles un texto de la palabra del Señor para que entremos en materia en varias cositas, 7 cositas, las cuales Dios quiere hacer a través de su palabra en nosotros. Quiere empezar a formar su idea, a mostrar su deseo y a cumplir el propósito. ¿A través de qué? Lo que vamos a leer. Hebreos capítulo 4, el versículo 12 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Escuchen bien, todas las cosas están desnudas y abiertos los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oiga, tenemos que dar cuenta, tarde que temprano. Por ahí tenemos un tema relacionado sobre eso. El hombre puede ir y hacer lo que quiera, pero al final de su vida o al final de su designio de vida y de existencia, se encontrará con Dios, tarde que temprano. Todos los seres humanos nos tenemos que encontrar con el Creador, todos los seres humanos. Pero volviendo acá al tema, lo que nos quiere enseñar el escritor y lo que nos quiere enseñar Juan y lo que quiero transmitirles en este momento es que Jesús, a través de su deseo, a través de su idea y a través de su propósito, nos quiere mostrar que en nosotros sí puede existir. Volvemos al punto. Mientras otros tienen un anhelo de tener un carro costoso para que cuando se le vare no tenga dinero cómo repararlo, quizás puede ser. O que para muchos su anhelo es tener una casa y que cuando se mueran los hijos se maten por la herencia y partir la casa. Y para que otros el anhelo de ellos es conseguir muchos dineros y que cuando se muera el dinero se lo gasten otras personas. El Señor lo que quiere es que nosotros en vida disfrutemos su idea, su propósito y su deseo. ¿Y de qué manera Dios quiere que nosotros hagamos esto? Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo. Por eso en muchas ocasiones hemos visto cómo personas, Dios, a través de la lectura de la palabra, a través del empezar a asistir, a través del empezar de las transmisiones que nosotros tenemos, a través de nosotros ir transmitiendo y muchas otras personas están transmitiendo y están compartiendo la palabra, Dios está haciendo un efecto en su conciencia, en la conciencia de cada persona que oye la palabra, para poder que esa persona entienda cuál es la idea de Dios, cuál es el propósito de Dios, porque somos su deseo, somos el deseo de Dios. Y por eso aquí el escritor a Hebreos está diciendo eso. La palabra tiene que llegar para el efecto que tiene que ser entregada. Por eso la palabra dice, en el Salmo dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Una de las cosas que hace la palabra de Dios es que la palabra de Dios limpia. La palabra de Dios nos va limpiando, va haciendo una operación primero en nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir, nuestras terquedades, nuestras situaciones que nos hacen ser. Y hay gente, y vuelvo y lo repito, no lo digo a manera de cuestionamiento, sino que lo digo a manera de reflexión o de ejemplo. Que hay personas que viven pidiendo perdón a todo momento, pero no reflexionan que necesitan es un cambio para poder aceptar y creer en lo que están diciendo. Pero en todo momento es perdón, pero no muestran el cambio. Y eso es una costumbre ya adaptada en los seres humanos y en muchas personas. Y lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que la palabra es para que nos limpie. ¿Nos limpie de qué? Hombre, nos limpia de la contaminación de pecado, nos limpia de las malas acciones, nos limpia de lo que nos hace separar de lo que Dios quiere como propósito. Si usted tiene un propósito y yo le estorbo en su camino para ese propósito, a nadie le va a gustar. A nadie le gusta que alguien se le meta en sus propósitos. Pero si esos propósitos son malos y alguien se le mete, pues ¿por qué lo cuestionas? Al principio da enojo, al principio puede pasar situaciones que nos llevan a un comportamiento de despertar un carácter de enojo, pero después nosotros nos damos cuenta que era necesario. Y yo creo que la palabra de Dios está manifestada es para eso, para que nosotros entendamos que la obra de Cristo en la cruz es por nuestra condición de mal comportamiento.
Y al mostrar Dios que a través de la obra de la cruz en nosotros había que cambiar un mal comportamiento, entonces Dios a través de su palabra nosotros entramos en razón y nos arrepentimos. Y Dios a ese tratamiento o a esa manera del que por eso hay gente que dice, y es que los evangélicos o los cristianos, ese no era un borracho pues, ese no era tal cosa, ese no era tal otra y ahora se cree un santo. Pues claro, nos creemos, no, somos santos porque nos hemos dejado limpiar por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo que viene y opera nuestra conciencia a manera de lavado, a manera de simbólica también, que la palabra dice que es el agua, como fuente de agua, como ríos de agua viva correrán de entre nosotros cuando conozcamos la verdad, dice Jesús. Y eso es lo que nos limpia a nosotros, comenzando desde nuestra conciencia. Aquel que sus pasos caminaban hacia la irresponsabilidad, aquel que sus pasos caminaban hacia el hurto, hacia las fechorías, ya cambia sus pasos. ¿Por qué cambia sus pasos? Porque es su conciencia la que los dirige a llevar a hacer eso, pero ya ahora sus pensamientos han cambiado, porque ahora ha recibido por la palabra el cambio. Por eso Dios dice que la palabra es la que viene y nos limpia y nos lleva a la verdad. Entonces lo primero que hace la palabra es que nos limpia. Ese es uno de los objetivos del verbo de Dios, venir y limpiar nuestra conciencia. El segundo objetivo de Dios es que nos regenera. A través que nos va limpiando el Señor, yo se los venía diciendo, Dios nos va limpiando. ¿De qué nos va limpiando el Señor? Nos va limpiando de lo que vengo diciendo, de la contaminación, y nos regenera. Por eso ya hay personas que ven, el que andaba con una botella de aguardiente, el que andaba con marihuana, el que andaba con una cantidad de cosas, con armas, con cosas que nos llevan al mal, a irnos en contravía del objetivo de Dios o de la idea de Dios. Entonces Dios lo que hace a través de su palabra es que nos va regenerando y nos la cambia por una Biblia. Lo que llevábamos para el mar, un arma, nos llevaba alcohol, llevábamos droga, lo que sea que se haya llevado, lo que se haya llevado que nos llevaba al mal, Dios nos cambia porque nos ha venido regenerando. Primero nos limpia y luego nos regenera. Lo tercero que Dios hace es que la palabra nos transforma. Por eso nosotros ya, aunque tengamos el mismo nombre, aunque tengamos el mismo apellido y aunque nosotros digamos y tengamos un carácter de enojo, un carácter de pasivo o una manera de comportamiento del desarrollo de nuestro entorno familiar o nuestro entorno en el cual hemos desarrollado nuestra vida, entonces ahí es donde nosotros podemos ser transformados. La gente ve eso, hombre, este ya es diferente. ¿Por qué? Porque carga una Biblia en la mano, porque se pone una falda solamente. No, porque el comportamiento de vida es un comportamiento con base a le enseña la palabra de Dios. Esa es la idea de Dios, que seamos limpiados, que seamos regenerados, que seamos transformados. Eso es lo que Dios quiere hacer en los seres humanos. Ese es el propósito, el deseo de Dios. Lo cuarto que Dios hace es que la palabra nos edifica. ¿De qué manera nos edifica la palabra del Señor? La palabra del Señor nos edifica de la manera en que al principio nosotros pensábamos que no éramos capaces, pero ahora somos capaces de compartir esto. Entonces, usted mira que cuando alguien va a construir una casa, lo primero que hace son buenas bases, buen fundamento. Yo creo que nuestro fundamento es Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, estamos en un buen firmamento, en una buena firmeza para construir. Hacemos un piso y hacemos otro piso según nosotros tengamos la capacidad para seguir construyendo. Bueno, en ese sentido, nuestra edificación es que lo que hemos recibido de parte de Dios ha sido tan sólido, ha sido tan visible, ha sido una idea tan concreta, tan desarrollada con base a lo que estamos diciendo en el propósito de Dios, que la gente dice, yo quiero de eso, y muchos se unen de la misma manera y también son transformados. Entonces ya no solamente soy yo, sino que son otras personas, y por eso nos vamos edificando. Por eso cada día, mire, hay una de las cosas, yo hablaba en una ocasión en un municipio en un comando de policía, yo hablaba con el comandante, con el intendente que estaba ahí sentado, y yo les hablaba de algo que nos estaban impidiendo para nosotros predicar el evangelio.
Y yo recuerdo que muy claramente yo se lo dije a ese intendente y a ese sargento en ese día. Yo le dije, mire, si alguien les ayuda a ustedes en este pueblo a que ustedes no tengan tanto trabajo, somos nosotros los cristianos. Porque nosotros, al que es borracho, le predicamos la palabra, esa persona deja de ser borracho y no va a tener problemas. Al que es delincuente, deja de ser delincuente, no va a matar a nadie, no va a hacer daño y ustedes no van a tener problema. Al que es que golpea a la esposa, que es maltratador, esa persona deja de ser maltratadora y ya cogió una Biblia en su mano y alaba al Señor. Y nosotros a ustedes le estamos ayudando en su trabajo, porque nuestro mensaje, el verbo que se ha manifestado en carne, no es solamente un trabajo espiritual, también es un trabajo social. Si alguien hace el trabajo completo y perfecto a través de su palabra, es Dios, porque Dios es el creador, sino que la gente no quiere aceptar. Pero si alguien hace un gran trabajo, es Dios. Y yo le decía a ese intendente y a ese policía, y ellos se reían y me decían, yo le entiendo, pastor, me decían, yo le entiendo, sino que simplemente, entonces ya me dio una inducción y me dijeron, no, lo vamos a acompañar a usted en su trabajo, porque le dimos a entender. ¿Por qué yo le voy a entender eso? Porque yo tengo muy lenguaje y soy capaz, tengo lenguaje de persuasión. No, no es porque tenga lenguaje de persuasión, sino porque Dios me ha edificado y yo tengo bases sólidas en Cristo, y yo he podido ver cómo el verbo, que es la palabra, entra a una vida, a un corazón, y es capaz la palabra de transformar cualquier comportamiento si esa persona permite que la palabra consolide la idea y pueda esa idea formar y desarrollar y establecerse con base a lo que les estoy diciendo, con base a que primero limpia, con base a que regenera, con base a que transforma, con base a que edifica. Y luego lo que hace también la palabra del Señor es que nos alimenta. ¿De qué manera nos alimenta? La palabra del Señor nos alimenta nuestra alma. Por eso el semblante de la persona que es cristiana, y lo voy a decir abiertamente, por eso nosotros no necesitamos maquillaje. Las mujeres de nuestra comunidad no necesitan maquillaje. Por eso nosotros no necesitamos apariencia física. ¿Por qué no necesitamos apariencia física? Porque hay una gracia en nosotros que nos hace ser diferentes. Mire, la gente busca verse bonitos, pero de todas maneras cuando se van a acostar no se acuestan con base a lo que se pintan o con base a lo que se ponen. ¿Por qué? Porque su esencia verdadera es la que va a la cama y duerme, es la que entra al baño y se cambia el sudor o se quita el sudor a través del agua y el jabón y todas esas cosas. ¿Por qué nosotros? Porque somos naturales, porque hemos entendido que lo que necesita nuestra alma es estar tranquila y en paz. Y por eso cada persona, cada vez que va entregando y va consolidando y va transformando y va edificando su vida a través del mensaje, y va consolidando el mensaje, la idea, el propósito, el deseo de Dios en su vida, ¿sabe qué va pasando? Esa persona de inmediato va encontrando una regeneración. Yo tengo una edad que pareciera que no. ¿Por qué lo puedo decir yo esto? Yo vivo feliz, yo vivo tranquilo. Y aunque muchos me han dado la espalda, y aunque muchos se han burlado de mí, a mí no me interesa eso, porque yo tengo un buen alimento. A mí no me alimenta una persona que vive con corazón amargado. A mí no me alimenta una persona que tiene una ideología conveniente. A mí me alimenta el Dios Todopoderoso, en el cual yo un día entregué mi voluntad para que Él fuera mi alimento y mi sustento. Por eso el Señor no solamente nos limpia, nos regenera, nos transforma, nos edifica, sino que también nos alimenta a través de la palabra. La palabra es la que nos da confianza a nosotros. La palabra es la que nos da seguridad a nosotros. La palabra, vamos a lo sexto también aquí. Lo sexto que queremos transmitir es que la palabra nos edifica y nos bendice, La palabra nos bendice. ¿Cómo así que nos bendice? Claro que sí. Cuando usted siente a Dios, cuando usted recibe el mensaje, cuando usted quita su yo, quita su prejuicio, quita sus ideas, sus pensamientos que son contrarios a lo que Dios enseña, usted se va a dar cuenta que la palabra del Señor lo va a bendecir. ¿De qué manera? Lo va a bendecir internamente, lo va a bendecir espiritualmente, no le va a hacer falta cosas, porque si usted es bueno, la Biblia enseña y nos dice que Dios no ha visto, o que Él no ha visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Una cosa es que pasemos situaciones difíciles por situaciones de vida. ¿Cuántas empresas están quebradas en estos momentos? ¿Cuántas empresas y personas no están pasando necesidad? Pero yo le puedo decir que hay muchas personas que siempre han pasado necesidad.
Y siempre en lo mismo. ¿Por qué siempre en lo mismo? ¿Por qué? Porque no buscan a Dios sino para que les dé. A Dios no solamente lo buscamos para que nos dé, porque a veces usted puede tener mucha plata en el banco, pero no sirve para nada, porque en este momento usted no puede encontrar la cura. Porque hay gente que lo que necesita realmente es que la bendición de Dios esté en su alma, en su corazón, que usted sienta paz en su alma. Y lo séptimo es que la palabra de Dios nos aviva. ¿Nos aviva a qué? A que pues si tenemos esto tan grande que es Dios, el verbo se manifiesta en nosotros a través de una idea, de un plan, de un objetivo, a través de un deseo de Dios en su eternidad. Entonces eso nos aviva a nosotros a querer continuar. Si usted va a un lugar que le gusta mucho, a un lugar que usted nunca había ido, pero se siente agradado, usted dice, ¿cuándo vuelvo? ¿Cuándo vamos a volver? ¿Cuándo vuelven a hacer lo mismo? ¿Por qué? Porque a esa persona le gustó lo que vivió. Así cuando una persona va conociendo a Dios, no se quiere ir de Dios. La Biblia enseña que el que ha nacido en Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y el maligno no le toca. Entonces, cuando nosotros estamos en Dios, estamos avivados. No, yo les hago una pregunta. Ustedes cambiarían una finca, y les voy a poner un ejemplo mínimo, alguien que me entienda para llegar a una idea. Si ustedes tuvieran una finca con vacas lecheras, si ustedes tuvieran una finca con gallinas ponedoras de huevo, pollos de engorde, que ustedes tuvieran una finca productiva, y que alguien llegue y les diga, les cambio la finca por una chocolatina, ¿ustedes cambiarían la finca por la chocolatina? Yo creo que nadie lo haría. Y la gente cambia. El pecado cambia. La condenación cambia. Cosas fáciles, sabiendo que la consecuencia es más grande que por la misma gloria y presencia de Dios. Y eso es lo que Dios a manera de propósito nos quiere mostrar. ¿Cómo lo vamos a cambiar a Él que nos lo ha dado todo? Todo nos lo ha dado Dios. Hay cosas que Dios nos ha dado que no la merecemos, no la merecemos, pero entonces porque no la merecemos no la disfrutamos tampoco. Disfrútala, pero aprende a ser agradecido. Eso es lo que nos aviva a nosotros. ¿Qué nos aviva a nosotros? Que hemos aprendido a agradecer, que hay cosas que Dios nos ha dado que no merecemos, hay posiciones, hay intelectos. Mire, hay gente, yo lo decía en estos días, hay gente que tiene más capacidad que nosotros, seguro. Ahí afuera, en la calle, hay gente que tiene más capacidad que nosotros, más intelecto, más posición, pero a Dios le plació salvarnos a nosotros. Esto a nosotros nos tiene que producir un avivamiento. ¿Un avivamiento de qué? De vivir hablando en lenguas, de vivir, no, sí, está bien, de los propósitos, de la gloria y el poder, no, un avivamiento de que esa palabra se siga desarrollando en nosotros. Porque esa palabra, ese verbo, es Dios mismo manifestado en carne. Ese verbo lo que quiere es que nosotros aprendamos esto. Esto a donde los quiero llevar también. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16. Mire lo que nos enseña. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta, pero mire lo que sigue diciendo. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Escuche bien. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando aprendemos a tener la mente de Cristo, cuando nos dejamos limpiar, cuando nos dejamos regenerar, cuando nos dejamos transformar, cuando nos dejamos edificar, cuando somos los que recibimos el alimento a través de la palabra, cuando permitimos y disfrutamos la bendición y cuando todo eso produce en nosotros un avivamiento a través del agradecimiento. Tenemos que ser hijos agradecidos. Eso es lo que necesitamos aprender, porque no tenemos lo que nos hemos ganado, tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Y para el ser humano lo más importante que debe tener es la salvación de su alma, porque al polvo volverá esta carne, al polvo volverá. Por eso hay gente que se cuida y se cuida físico. Muy bien, cuídate mucho. Un día llegarán los años y te envejecerás.
un día. Y la muerte es parte de la vida y vamos a la tumba. Pero el alma, ¿qué es lo que importa aquí? El alma, ¿qué es lo que donde debe llegar el verbo hecho carne? El alma, ¿a dónde irá? Pero aquí Pablo nos dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quieres la mente de Cristo? Tienes la mente de Cristo. Hagamos oración. Hagamos oración para que Dios bendiga y siga permitiendo usted en su vida que el verbo cumpla su deseo, su idea y su propósito en usted. Es a usted a quien Dios le está hablando. Es para usted este mensaje. Es para mí. Es para todos nosotros. Hay un deseo, hay un propósito, porque hay una idea. Como nosotros, a través de un lenguaje, Dios quiere que nosotros entendamos su plan, su propósito, su idea y su deseo. Cumple el deseo a Dios, porque Él te ha cumplido muchos deseos y te cumplirá muchos. Cúmplele uno solamente. Séle fiel. Oremos a Dios. Bendito Jesús, Padre Santo. Damos gracias en este momento porque estamos en tu presencia, Dios mío. Yo te ruego por todos los que están en transmisión, Señor, y por los que en algún momento irán a ver este mensaje, que puedan tener el deseo también, el anhelo y el propósito de seguirte, obedecerte, caminar por donde tú nos guías. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga a todos ustedes. Quiero darles un anuncio a todos los del IPUC, el Triunfo. Ahora a las 7 de la noche tenemos nuestra devocional también por la aplicación Zoom. Así que a todos los que están y puedan, están aquí en estos momentos y puedan ahora en la tarde también, en la noche, conectarse con nosotros en el grupo de WhatsApp. Ya la hermana Marcela Urrego nos ha puesto el link para que nos metamos ahí a las 7 de la noche y tengamos nuestra devocional para que podamos seguir compartiendo la palabra. Vamos a empezar una secuencia de cosas que el Señor quiere mostrarnos a través de lo que es Él como pastor, Jesús el buen pastor. Y vamos a mirar que Dios en su palabra lo que tiene es mucho alimento para todos nosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Y hay una frase para decirles: el mundo ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Que el Señor les bendiga a todos grandemente y gracias por estar aquí con nosotros.